Después del éxito que fue el circo digital y la forma tan masiva en la que rompieron el internet, por supuesto que el equipo de Glitch se iba a poner a trabajar inmediatamente en los demás capítulos que vendrían de esta serie, que incluso llegó a las 271 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno. Es por esto que después de ver el nuevo anuncio de parte de Glitch, he decidido traerte 40 curiosidades del nuevo teaser del circo digital. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Finalmente se nos ha confirmado cuándo es que empezarán a salir nuevos episodios para el circo digital, y es que a través de uno de los posts hechos por Glitch se confirma que será a partir de mayo, por lo que en los 3 meses siguientes empezaremos a ver nuevos episodios del circo digital. Con esto dicho, el episodio piloto que pudimos ver anteriormente está confirmado que será el episodio número 1 y no el episodio 0 como muchos creían, lo que nos confirma de una vez por todas que ya lo siguiente que veremos a partir de ahora serán 2 demás episodios de la serie completamente confirmada. Al inicio del teaser podemos ver a Pomni acostada en la cama de su habitación, y es que pudimos ver en una de las imágenes que nos dejó Glitch que a partir de esta propia imagen, donde estaba la puerta de la habitación de Pomni, si llegaban a los 100.000 likes, podríamos ver su habitación. Efectivamente, llegamos a esa meta y ahora pudimos verla a ella acostada en su habitación como habíamos visto en el teaser. Este teaser hace relación también con un video que podíamos ver en la página oficial del Wacky Watch, que es básicamente ese aparato que usa Kane y que es una especie de ARG del circo digital. En él podíamos ver a Pomni durmiendo, lo que generó muchísimas dudas sobre lo que podría tratarse los siguientes capítulos del circo digital, aunque lo más probable es que simplemente sea ella descansando después de su agotador primer día en el circo. Para este pequeño teaser regresaban las voces en español latino que vimos en el piloto, con la participación de Noelia Lestani como Pomni, Rolo Valderas como Kane, Ignacio Ortuondo como Bubbles y Carolina Díaz como la voz del Sol. De hecho, es curioso que ahora el Sol tenga voz, pues esta misma se queja de que no tenía ninguna línea dentro de todo el show, mientras que la Luna tenía 2 líneas, una probablemente que vimos en el piloto y otra que veremos en los siguientes episodios, lo que se me hace particularmente curioso tomando en cuenta que son personajes secundarios. Al inicio podemos ver a Kane como dice que gracias a que el piloto del asombroso circo digital llegó a tener una sola visita, es que este mismo se convertirá en el primer episodio, siendo este un obvio chiste, pero de una manera confirmando que este será el primer episodio de toda la serie, para que así los animadores y escritores de la serie se saquen ni un peso de encima pensando si eliminar la canonicidad de este mismo. Pomni parece muy confundida por lo que está pasando, prácticamente preguntándole a Kane si es así como se suelen hacer las cosas dentro del circo. Ella claramente no está entendiendo que Kane está haciendo nada más que parte del teaser dentro de este video, de una manera un tanto curiosa rompiendo la cuarta pared, algo que es notorio y constante durante este corto. Luego de esto, Kane le dice a Pomni que su cara de bebé, haciendo referencia a sus expresiones faciales y a su actitud durante el piloto, rompió el internet, algo que hemos visto evidentemente constante en los últimos meses, pues el circo digital se convirtió en tendencia durante 3 semanas aproximadamente, siendo un tema muy popular y hablado por prácticamente todo el mundo. Sin embargo, Kane aclara que canónicamente no tiene conocimiento de que Pomni rompe el internet, siendo una aclaración de que obviamente este corto no forma parte de la serie y es simplemente un video de anuncio para hacer que los fans se emocionen desde ya. Luego Kane le enseña un montón de contenido censurado a Pomni, mostrándole de que fue ella la que rompió el internet e hizo popular a la serie, procediendo a mostrarnos un montón de imágenes con contenido de ya sabrán qué, pero también contenido basura que te puedes encontrar en YouTube. Esta es una referencia no solamente al impacto que tuvieron en el fandom y que saben que su serie tuvo éxito, sino que los animadores y productores detrás de Glitch han demostrado que realmente tienen mucha conexión con el público, a la par que saben y tienen conocimiento de las cosas que este fandom ha hecho desde que empezó el circo digital. Este éxito del circo digital fue tanto que hace unos días atrás se hizo noticia que The Amazing Digital Circus apareció nominado a los premios Emmy, algo de lo que pueden presumir y representa un paso enorme para la animación independiente. Así que si quieren apoyar a la serie, recuerden verla. De hecho, en este corto constantemente se hace referencia a que la mercancía pirata hace un daño constante a los animadores de esta serie, y que es como evidente, el éxito del circo digital provocó que hubiera una oleada masiva de mercancía por ahí suelta dedicada a esta serie, y es que en todo este corto se hace constantemente referencia a esto, obviamente advirtiéndonos de que comprar mercancía no oficial no ayuda para nada a los animadores y de hecho les perjudica. Kane, luego de enseñarle todo el contenido censurado a Pomni, ella le pregunta que qué se supone que es todo esto, a lo que él responde que son las consecuencias de nuestras acciones y que solamente se va a poner peor, algo que evidentemente hace referencia a que con cada capítulo el impacto y las repercusiones que tendrán en el fandom apenas están dando inicio. Luego de enseñarnos todo esto, Kane le da vuelta a la página y se puede ver un pequeño adelanto del siguiente episodio, Candy Canyon Kingdom, mostrando así un pequeño vistazo del tema del siguiente episodio, tratándose de un episodio basado en un reino de caramelo, donde todo es de dulce, algo muy similar al reino de dulces de Cuphead.
Cuphead, solo que ahora para el circo digital. La verdad es que el escenario es espectacular y toda la escenografía me da la sensación de que parece de verdad de dulce. Una ambientación que me recuerda también muchísimo al estilo de videojuegos como Candy Crush. Luego podemos ver otra porción del segundo episodio, donde se puede ver a Kinger golpeando a un cuerpo con una escopeta. No queda claro por qué lo hace o hacia quién lo hace, pero por lo visto no parece ser hacia ninguno de los protagonistas, siendo posiblemente una subtrama que veremos para el segundo episodio del circo digital. Después podremos ver otro frame donde se puede ver a Jax trabajando en una especie de puesto de comida rápida, algo que no tiene mucho sentido si es que el capítulo está basado en el reino de dulces, por lo que probablemente veamos esto para un tercer capítulo o un cuarto. Sin embargo, es interesante verlos interactuar en otros entornos fuera del circo, siendo algo que nos recuerda muchísimo a la animación fanmade donde se les podía ver robando un banco, a pesar de que técnicamente no podían salir del circo. Esta escena de Jax trabajando a muchos les recordó por algún motivo al meme de la chamba digital. Dudo que lo hayan colocado como referencia a esto, pero aún así está chistoso. El nombre de este restaurante de comida rápida parece ser Sputsis. No parece tener ningún tipo de significado todavía, pero está interesante el detalle. Y luego podemos ver una escena de un estadio de béisbol. Sin embargo, el mapeado de esta zona nueva para los siguientes capítulos no está terminado, siendo algo que probablemente veremos para los demás episodios y que todavía están trabajando en él. Luego, Kane nos dice que los nuevos personajes tendrán muchas voces nuevas, mostrando así a una especie de cocodrilo vaquero hecho de gomita, que parece estar llevando las riendas del carruaje que vimos anteriormente sobre el episodio basado en el mundo de dulces. Acá podrán verlo de cuerpo completo. Después podemos ver a otro personaje que es una especie de hombre hecho de burbujas de color azul, con unos ojitos saltones. Lo curioso es que parece ser una especie de cliente pidiendo una orden, algo que seguramente veremos en el mismo clip donde Jax está trabajando en este restaurante, pues en el fondo podremos ver de vuelta el logotipo de Sputsis. El nombre de este personaje parece ser Orbsman, según lo que nos muestra la misma creadora. Después de esto podremos ver un magnetófono de bobina abierta. Sí, no sabía que era esto. Es una grabadora de audio muy antigua que seguramente veremos en más episodios, pues su iluminación y la forma en la que se nos presenta me da la sensación de que a partir de aquí oiremos o veremos grabar a un personaje importante para la serie, quizás siendo un antagonista. Luego podremos ver un monstruo hecho de dulces, con la boca de caramelos y el cuerpo de chocolate y menta, seguramente siendo parte de vuelta del mundo de dulces que nos mostraron anteriormente para el capítulo 2. Después podremos ver un fantasma muy tierno que parece un pingüino o algo así, bastante parecido en mi opinión a la cosa que Kinger está golpeando con la escopeta. Por el fondo me parece que este será un episodio bastante tétrico, donde encontraremos el magnetófono que ya les había mencionado. Luego podremos ver a una princesa de dulce, y al parecer creo que será un personaje importante, viendo que realmente le están haciendo mucho énfasis en este clip. Luego tenemos otra fantasma, y esta es una mujer mucho más definida, tiene una expresión mucho mejor trabajada a diferencia del otro fantasma que ya vimos, probablemente siendo parte de otro episodio que veremos más adelante relacionado tanto al fantasmita que vimos antes y al magnetófono. Y finalmente podremos ver uno de los maniquís que crea Kane, pero de color azul y como si estuviese hecho de caramelo. Obviamente a este también lo veremos en el segundo episodio del mundo de dulces, siendo probablemente un personaje secundario visto que no tienen rostro ni nada. Después de mostrarnos a todos los nuevos personajes, Kane le dice a Pomni que se imagine todas las violentas guerras de chipeo que se crearán. Y es que si algo caracteriza a un fandom es que una de las actividades que usualmente más suelen hacer es shipear cientos y cientos de personajes entre sí, de lo que podemos ver a bastantes para que el fandom se divierta, algo que los animadores y creadores de esta serie ya están más que conscientes. Luego de comentarnos eso, Kane disoció por un segundo, lo que provoca que se convierta momentáneamente en un peluche bootleg de la serie, algo que constantemente hacen burla al ser prácticamente algo que perjudica a los animadores, pero que mucho se ha visto últimamente gracias al éxito de la serie. Después de eso, Bubbles sale de la boca de Pomni para preguntar cómo es que se apoya el show, a lo que Kane contesta a Bubbles por el nombre de Pomni. Este estilo de interacciones entre personajes de manera caricaturesca me parece muy interesante, porque no solamente hace ver que efectivamente los animadores se toman muchas libertades, sino que no importa el deformar a los personajes con tal de que se pueda aprovechar para hacer cosas más ambiciosas y locas jamás antes vistas. Después de eso, Bubbles se sorprende y se convierte en un pin, al igual que Pomni un segundo después, para mostrar que efectivamente esta es la manera de apoyar la producción de la serie y así financiar más capítulos de manera independiente. Y luego de eso, Kane se transforma otra vez momentáneamente en el peluche pirata, solo para después mostrarnos cómo es que luce el peluche real de Kane, uno que en lo personal me parece mucho mejor trabajado y con mejor estilo de esos que te encuentras por ahí. Ya casi para finalizar, ¿qué se puede encontrar en la tienda de la serie para comprar? Podremos ver estas camisetas y stickers con los personajes de la serie.
Chistosamente, cuando se enfoca a los stickers, se puede ver cómo tachan a Kofmo, confirmando de una vez por todas que está más que muerto y obviamente no regresará para la serie después de su primer debut. Y también podemos ver un disco de vinilo con las canciones del piloto, siendo un disco de vinilo que muestra la imagen de Pomni de su habitación en el medio, junto con los colores característicos de ella, rojo y azul, canciones que probablemente sean las mismas que ya nos mostraron anteriormente en el canal oficial de Glitch. En la portada del disco de vinilo podemos ver la mano de Kane, de una manera un tanto sospechosa, pues es como si prácticamente, como si bien sabemos, fuera él el que maneja el telón de toda la serie, colocando su mano para tirar del telón que atrás vemos que es el cielo que decora el circo, un detalle un tanto curioso y alucinante de pensar. Finalmente, con el tema de la mercancía nos presentan dos figuras de colección oficiales, tanto de Pomni como de Kane, con su pie encima de Bubbles. Algo a destacar de esto es que hacen referencia a la, ya saben, dudosa práctica de meter figuras de acción en jarras para quién sabe qué propósito, diciéndonos que solamente las personas mentalmente estables pueden comprar esto responsablemente. Acá esto no es un detalle curioso, pero me encanta la manera en la que Rodo Valderas dice esto. Estos productos solo pueden comprarse en digitalcircus.store. Cualquier otra página es una maldita copia y no le da apoyo al show. No importa qué tal se vean, usen digitalcircus.store. Se nota el amor que le tiene al personaje. Como curiosidad extra, ya al final nos confirman que los episodios saldrán una vez que estén listos, por lo que a partir de mayo, uno a uno iremos viendo cada episodio una vez que lo tengan listos. Y no es que precisamente van a soltar todos los episodios de una, como generalmente suelen hacer otras empresas. Si ven Murder Drones, deben de saber cómo es que es el ritmo de trabajo de Glitch. Y bueno, esto fue de momento 40 curiosidades que no sabías del nuevo teaser del capítulo 2 de El Circo Digital. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.